Todo indica que fue una acción directa contra los integrantes de este grupo. La madrugada del sábado 26 de enero, 17 miembros del grupo musical Combo Colombia fueron secuestrados, asesinados y arrojados a un pozo de agua en el municipio de Mina, a 94 kilómetros de Monterrey. El poderoso Combo Colombia. Así silenciaron a la agrupación vallenata. Tema romántico para la gente romántica, para la familia de León. La noche del 25 de enero de 2013, Combo Colombia salió a tocar a un rancho privado en Nuevo León. Era una noche más, otra presentación para hacer bailar a la gente con su cumbia colombiana, pero jamás regresaron. Horas después, sus familiares comenzaron a desesperarse. Nadie contestaba el teléfono, nadie regresaba a casa. La angustia crecía hasta que días más tarde, la realidad superó cualquier pesadilla. Uno a uno, sus cuerpos aparecieron en un pozo profundo con huellas de tortura. Luego empezaron a surgir preguntas. ¿Por qué terminaron con sus vidas? ¿Qué mensaje querían dejar los responsables del hecho? En este video reviviremos el horror de aquel hallazgo y analizaremos las preguntas que siguen sin respuesta. Nunca antes se habían mostrado imágenes tan impactantes de este lamentable hecho. Lo que verás aquí cambiará la forma en que recuerdas su historia. Una trampa mortal. Combo Colombia, una agrupación de música vallenata, se destacaba entre tantas por su carisma, su pasión y sus ritmos contagiosos. Tanto es así que en pocos años se habían consolidado como una de las más queridas. En la región norte de México, especialmente en Monterrey, eran casi una institución. Fundada en 2009 por el músico mexicano Carlos Sánchez, el grupo estaba compuesto por 13 talentosos músicos que copaban cada escenario con su energía. Curiosamente, a pesar de su origen mexicano, supieron captar la esencia del vallenato colombiano, adaptándola al gusto del público local. Gracias a eso, su ascenso en la escena musical fue meteórico. A comienzos de 2013 tenían una base de seguidores leales y su música sonaba como himnos en fiestas, grandes conciertos y en eventos privados. Estaban en vísperas de firmar su primer contrato con una casa disquera, lo que les abriría las puertas a una gira por Estados Unidos para promocionar su música. La madrugada del 25 de enero, la banda fue contratada para una fiesta privada en el bar La Carreta, ubicado en el municipio de Hidalgo, a solo unos 40 kilómetros de Monterrey. El ambiente aquella noche era el de una fiesta típica de la región. Luces brillantes, música a todo volumen y gente disfrutando sin preocupaciones. El bar estaba repleto de personas ansiosas por bailar al ritmo del vallenato, mientras el grupo comenzaba a calentar los motores. Combo Colombia comenzó a tocar algunas de sus canciones más populares, mientras los asistentes cantaban y bailaban. Pero detrás de esta velada perfecta, se estaba gestando algo muy oscuro. Alrededor de las 3 de la mañana, un grupo de 10 hombres armados irrumpió en el bar. Con rapidez comenzaron a rodear a los músicos, exigiendo que dejaran de tocar. Al principio algunos pensaron que podrían tratarse de una broma, pero la situación rápidamente se volvió tensa. 15 músicos, más 3 miembros del staff, confundidos y asustados, fueron obligados a abandonar el escenario, conducidos hacia unas camionetas de vidrios polarizados, sin decir una palabra. No había tiempo para reacciones. No hubo gritos ni advertencias, solo una ejecución calculada. El bar se vació rápidamente mientras los vehículos se alejaban. El viaje, aunque oscuro y lleno de incertidumbre, era solo el principio de una pesadilla que se desataría en las horas siguientes. ¿Quiénes eran y por qué se los llevaban? Todo parecía indicar que aquello había sido una emboscada. Con el paso de las horas, la preocupación comenzó a instalarse.
Los teléfonos de los miembros de la banda no dejaban de sonar, pero ninguno respondía. Los familiares, desesperados, rápidamente los reportaron como desaparecidos y tanto la policía como grupos militares comenzaron a buscar pistas en el lugar de los hechos. ¿Qué querían de ellos? ¿Se trataba de un ajuste de cuentas? El rastro final. Al día siguiente de su desaparición, cerca del mediodía, únicamente habían localizado la camioneta que el grupo usaba para trasladarse. Estaba abandonada en un paraje conocido como El Potrero, en el mismo municipio, con algunos instrumentos dentro sin rastro de los músicos. Los días comenzaron a pasar con la angustia acumulándose. La desaparición de Combo Colombia no solo dejó vacíos a sus familiares y amigos, sino también a toda una comunidad que los veía como parte de su vida. Nadie entendía lo que estaba sucediendo y los rumores se multiplicaban sin cesar. Al principio las pistas eran escasas. La información provenía de testigos que solo hablaban de hombres armados con camionetas negras, pero nada en concreto. Durante los días, las autoridades recorrieron caminos rurales cercanos, buscando rastros, pero todo parecía estar desierto. La esperanza de encontrar a los músicos vivos comenzaba a desvanecerse. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Un sobreviviente, un hombre no identificado por seguridad, apareció pidiendo ayuda en un paraje cercano. Estaba descalzo, golpeado, visiblemente asustado. Durante el interrogatorio contó detalles escalofriantes de lo que había ocurrido. Dijo haber sido llevado contra su voluntad aquella noche junto a sus compañeros. Los miembros del grupo musical habían sido golpeados e interrogados sobre si consumían drogas o tenían relación con una organización del crimen organizado, no especificada, y luego los obligaron a hincarse y les dispararon. Después dijo que había escapado por una ventana del rancho donde los tenían cautivos, aprovechando un momento de confusión. Luego de horas caminando por la carretera, un conductor finalmente lo había socorrido, llevándolo hasta el restaurante donde al fin pudo contactar a su familia. Entonces, con su voz temblorosa, dio un dato crucial: la ubicación exacta del resto de los integrantes. Gracias a esa información, las autoridades organizaron de inmediato un operativo y llegaron hasta un predio en el municipio de Mina, Nuevo León, en un paraje desolado conocido como Las Estacas. El paisaje polvoriento, a unos 95 kilómetros de Monterrey, parecía desierto. Sin embargo, a pocos metros de la carretera hallaron una oscura fosa clandestina de al menos 15 metros de profundidad y 70 centímetros de diámetro que escondía el horror más inimaginable. El choque fue inmediato. Los oficiales apenas podían procesar lo que estaban viendo. Desde aquel agujero siniestro comenzaron a recuperar uno a 17 víctimas. Aquello había sido un acto hecho con mucha maldad y mucho desprecio por la vida de estos músicos. La noticia se desparramó como un incendio. En pocas horas, los medios de comunicación comenzaron a difundir las imágenes del lugar y los familiares de los músicos llegaron para enfrentar lo que temían desde el principio, mientras los forenses trabajaban para identificar los restos basándose en tatuajes o las remeras que los identificaban como miembros de la banda. La conmoción fue tal que se organizó una ceremonia donde se rindió homenaje a los caídos, mientras los investigadores comenzaban a adentrarse en las incógnitas del caso. ¿Quién estaba detrás de este hecho? ¿Por qué se llevó a cabo un hecho tan brutal? El hallazgo había puesto fin a una parte de la historia, pero todavía faltaba mucho. Las teorías sobre el caso no tardaron en surgir, desde rumores sobre vínculos peligrosos, relaciones cercanas con el crimen organizado, hasta peleas y venganzas personales. Incluso algunos llegaron a decir que el único que había sobrevivido a los hechos, en realidad, había sido liberado intencionalmente por los sicarios como una advertencia. Un pacto peligroso.
Combo Colombia había alcanzado un éxito notable en poco tiempo, sin el respaldo de grandes disqueras ni contratos formales. Tal vez su ascenso se debió a su carisma en los escenarios, su participación en programas de televisión o simplemente a que ofrecían una alternativa fresca dentro de la música tropical, combinando cumbia y vallenato con un sonido que conectaba con las clases populares. Sin embargo, lo que llamaba la atención era que, a pesar de su creciente popularidad, la banda parecía moverse en un terreno delicado. A diferencia de otros grupos que interpretaban narcocorridos, ellos no cantaban sobre el mundo narco, pero eso no significaba que estuvieran al margen de él. Monterrey, la ciudad donde su música era más escuchada, era también un territorio marcado por la violencia de los carteles. Allí, las fronteras entre el entretenimiento y el poder del narcotráfico eran difusas. No importaba si se trataba de cumbia, vallenato o corridos. La música tenía un valor dentro de la estructura del crimen organizado, ya fuera para amenizar fiestas, enviar mensajes o reforzar la influencia de un grupo en determinada zona. En 2011, la banda se presentó en uno de los lugares más peligrosos de la ciudad, bajo el control del Cartel del Golfo. Apenas unas semanas después, un ataque armado dejó más de 20 personas sin vida. En 2012, luego de presentarse en otro bar bajo el dominio del Cartel de los Zetas, 11 personas fueron llevadas contra su voluntad y posteriormente terminaron con sus vidas. Estas organizaciones generaron una guerra sin tregua en la ciudad mientras se disputaban las plazas. Y estos casos, aunque para algunos habían sido una terrible coincidencia, para otros era una advertencia. Con nosotros no se juega. Lo cierto es que con el tiempo los rumores crecieron. Se decía que la banda contaba con la protección de una de esas temidas organizaciones y que esto les permitía tocar en ciertos lugares sin problemas. Algunos aseguraban que el apoyo no solo les garantizaba seguridad, sino que también les abría puertas en la escena musical local, permitiéndoles llenar eventos y mantenerse activos sin los obstáculos que otros artistas enfrentaban. Pero el problema con este tipo de favores es que nunca son gratuitos. En el mundo del narcotráfico, cualquier vínculo, por pequeño que sea, puede convertirse en una sentencia de terminar con sus vidas. Los Zetas. En febrero de 2013, un giro inesperado llevó a la policía hasta una pista clave en el caso Combo Colombia. Un hombre apodado El Erus fue arrestado tras un intento de robo que terminó en accidente. Lo que parecía un delito común tomó un rumbo oscuro cuando, durante el interrogatorio, confesó algo escalofriante. Había participado cuando se llevaron contra su voluntad a los integrantes de la banda. Según su relato, trabajaba para los Zetas y aquella noche recibió la orden de vigilar la carretera rumbo a Hidalgo, lo que en el mundo de estas organizaciones se conoce como halconeo. Horas después, le informaron que el trabajo ya estaba hecho. Esta confesión aclaraba finalmente las sospechas sobre la participación del narcotráfico en los hechos, pero la investigación no avanzó mucho más hasta el mes de marzo de ese mismo año, cuando cayó José Isidro Cruz Villarreal, más conocido como El Pichilo. Este joven con solo 22 años se había escapado del penal de Apodaca un año antes, en una fuga masiva en la que perdieron la vida 44 personas. Cuando fue recapturado, su historial era aterrador. Lo vinculaban con al menos 21 homicidios, y entre ellos la de Combo Colombia. Según El Pichilo, la orden vino de arriba. Los Zetas habían respaldado la carrera de la banda, pero todo cambió cuando comenzaron a tocar en eventos del Cartel del Golfo. En el mundo del narco eso se considera traición. La represalia fue inmediata, una trampa disfrazada de contrato. La banda creyó que iba a una fiesta privada, sin saber que los llevaban directo al final de sus vidas. Este hecho dejó en evidencia una realidad inquietante.
La música y el crimen van de la mano. Son muchos los cantantes y las bandas que reciben esos apoyos al inicio de su carrera, generando una deuda con sus benefactores, una deuda que vale sangre, pues si deciden alejarse, su única opción es hacerte pagar con tu vida. Al parecer, la agrupación vallenata ya había recibido advertencias. Según los familiares, varios miembros planeaban dejar la banda tras cumplir con algunas fechas pactadas, pero no tuvieron oportunidad. Cuando los hechos comenzaron a aclararse, la realidad fue un golpe duro. Desde entonces, muchos músicos que trabajaban en zonas peligrosas comenzaron a rechazar presentaciones privadas o a contratar seguridad para protegerse. Lo ocurrido también dejó claro que las autoridades tenían muy poco control sobre los carteles y que ni siquiera los artistas estaban a salvo. Meses después, los presuntos responsables estaban tras las rejas, pero el caso se desvaneció en los medios. El mensaje, sin embargo, quedó claro. En el mundo narco, nadie está fuera de peligro. El último adiós. El dolor cubrió Monterrey como un manto de luto. Las familias de los músicos se reunieron para despedirlos, con lágrimas en los ojos, pero también con música en el corazón. Durante los funerales, el sonido de los tambores y los acordeones rompieron el silencio. Amigos, colegas y familiares tocaron cumbias colombianas en su honor, un último tributo a quienes vivieron por la música y murieron por causas ajenas a ella. Este caso marcó un antes y un después. Nunca antes una agrupación completa de este género había sido víctima por parte de este tipo de organizaciones, enviando un mensaje aterrador a los músicos que trabajaban en las regiones más peligrosas de México. Muchos comenzaron a extremar precauciones, rechazando presentaciones en ciertos lugares o incluso dejando la música por miedo a correr el mismo destino. A pesar del horror, el legado de Combo Colombia no desapareció. Carla, hija del vocalista Carlos Sánchez, habló recientemente de su padre, de su amor por la música y cómo fue su historia, de cómo sus canciones siguieron sonando en fiestas, en reuniones y en la radio, manteniendo viva la esencia de la cumbia colombiana en México, y cómo al final fueron víctimas de una guerra que no era suya, pero su música se negó a morir con ellos. Y aunque pasen los años, jamás podré olvidar que fuiste tú quien me enseñó a amar. El poderoso Combo Colombia se apagó aquella noche, pero su historia quedó escrita en las páginas más oscuras de la historia reciente de México. Un recordatorio de que, en ciertas tierras, incluso la música puede convertirse en una batalla en la que la vida se juega al ritmo de los tambores y donde las melodías de la cumbia colombiana pueden resonar con la misma fuerza que los disparos. De esta manera llegamos al final del video de la semana. Espero te haya gustado y te pedimos que nos des tu importante apoyo suscribiéndote al canal y dejando tu opinión en la caja de comentarios. Si Dios quiere, nos veremos la próxima semana en un caso real más.